Buenas tardes a todas y todos. Vamos a hablar hoy de Miau en circunstancias un poco peculiares porque estoy un poco, digamos, molesto con un accidente en la pierna. Entonces, pues vamos a hacer de tripas corazón y ver si podemos llevar a cabo esta lectura de esta maravillosa novela. Cuando empieza Galdós la redacción de Miau, acaba de publicar Fortunata y Jacinta. Es importante este periodo bastante corto entre las dos novelas muy diferentes. Hay un juicio que he recogido como primer punto en la introducción. Galdós opina que su novela es obra ligera y de poca piedra. Estas palabras bastante despectivas nos sorprenden. ¿Por qué tanto distanciamiento crítico frente a la obra que escribe? Me parece que hay una explicación porque Miau, como lo decía, es totalmente diferente de Fortunata y Jacinta. Es una novela, diría yo, concentrada, no hay esas diferentes ramas de acción, personajes distintos. Es una obra cuya unidad es notable, es la novela de una familia y nada más, y no dos familias, por ejemplo, o dos mujeres como Fortunata y Jacinta, de manera que para Galdós es casi un recreo, empleo esta palabra, porque es más fácil conseguir esta novela que tiene una unidad evidente, mientras que Fortunata y Jacinta se revela bastante compleja, o sea que es un divertimiento para Galdós. Y me parece interesante el juicio de Clarín. Dice que el asunto es de mucha fuerza y de gran oportunidad. Gran oportunidad tal vez porque remite a un sistema pernicioso, un sistema bastante dañoso. Es el sistema de la cesantía, del cesante, de este turno entre tendencias políticas diferentes, y me parece que Galdós con este tema pone el dedo en la llaga, en una llaga de la política española, este famoso turno entre conservadores y con muchas comillas progresistas o liberales, mejor dicho. Una novela Miau menos ambiciosa que la anterior, más concentrada, es lo que tenemos que notar de entrada. Y para una lectura de Miau he escogido, así como final de introducción, dos posibles hilos que vamos a seguir más o menos como contrapunto en esta lectura.
Primero el tipo costumbrista del cesante, porque hay artículos de costumbre precisamente sobre este tipo. Y por otro lado, el mote miau, que es una creación poética, una invención bastante graciosa, sencilla, y veremos que a partir de este mote, que remite al gato, el adjetivo gatesco utilizado por Galdós, a partir de esta invención muy sencilla pero llamativa, vamos a ver cómo se desarrolla la presentación de los personajes que se parecen a gatos. Primer punto, lo que he llamado la arquitectura de la novela. Arquitectura me parece que es una palabra interesante, bastante justa, porque la construcción de la novela es algo bastante notable y me parece que hay una intención por parte del novelista. Quiero decir que esta novela ostenta dos partes, el comienzo y el final, que van dialogando entre sí, que tienen semejanzas, diferencias notables, pero en realidad pues el comienzo y el final en el sentido musical de la palabra, se corresponden y a pesar de las diferencias tienen una relación orgánica evidente. ¿En qué consisten estos dos trozos novelescos, estos dos fragmentos? Primero, al comienzo, el recorrido de un chiquillo, Luisito, tiene 9 años, que sale de su escuela y va a recorrer parte de las calles de Madrid para un recado que le ha entregado su abuelo, el héroe, entre comillas, de la novela Ramón de Villamil, el cesante. Entonces, Luisito con su perro, no es su perro, es el perro de los porteros, pero son muy amigos, van a recorrer esta parte de Madrid muy precisa para, digamos, sacar algún partido, conseguir una ayuda por parte de un amigo de su abuelo, y evidentemente va a fracasar. Y por otro lado, el recorrido, al final, el recorrido del abuelo solito por Madrid, que es el final de la novela y realmente, lo veremos, es la liberación de este pobre hombre, la toma de conciencia de este hombre, y evidentemente tiene un alcance ideológico muy importante, como vamos a verlo. Entre esos dos polos de la novela, estas dos vistas panorámicas de Madrid a la escala de un niño por un lado, un viejo por otro lado, se suceden la novela propiamente, se suceden los acontecimientos de la novela propiamente dicha, con esa alternancia típica de la novela realista, alternancia de la evocación de lo cotidiano y algunos acontecimientos importantes. ¿Cuáles son esos acontecimientos?
muy sencillos. En el capítulo 10 sale un tal Víctor Cadalso, que es el padre de Luisito. La madre Luisa ha muerto, veremos en qué circunstancias, hay algunas precisiones importantes, y entonces ha dejado la familia Villamil y la casa, evidentemente, Casa Amil. Víctor se fue a Valencia con asuntos mujeriegos que posiblemente veremos, pero es algo un poco borroso, hay aventuras un poco complicadas con mujeres. Vuelve a Madrid. Se ha hospedado en la calle Fúcar, que todavía existe, que está entre Atocha y Medinaceli, en una casa de huéspedes, y va a instalarse en el piso de los Villamil, bastante estrecho, pero en fin, promete una ayuda económica a la familia, y la familia la necesita mucho esta ayuda, porque es una familia muy venida a menos. Entonces el capítulo 10 y posiblemente otro capítulo, el capítulo 30, en el que Villamil, en la iglesia de Montserrat, que tiene un papel bastante importante en esta novela, en la iglesia de Montserrat se entera casualmente, su hija Abelarda está aquí y Luisito, el nieto, se entera de que Víctor ha conseguido lo que se decía en esta época un destino en el ministerio, un puesto, mientras que él tiene que renunciar definitivamente a esta posibilidad, renunciar a esta posibilidad. Solo le falta 2 meses para una jubilación decente y no tendrá esta satisfacción que está buscando a lo largo de la novela. En realidad, las idas y venidas de Villamil entre su piso y los ministerios consisten en conseguir esos 2 meses que le faltan, y no lo conseguirá. Esta alternancia entre cotidiano y acontecimientos, muy pocos, es importante porque hay un ritmo en la novela que depende de esa concepción del falso cotidiano, del cotidiano que en realidad en el que hay o bien amenazas, o bien promesas, futuro, recuerdos del pasado, etc. Notemos de paso que he hablado de esa unidad de Miau, pues Miau se desarrolla en 3 meses, abarca poco más de 3 meses del año 1878. Es una concentración cronológica muy notable. Añadamos que los 5 primeros capítulos son en realidad un solo día. Entonces esa concentración cronológica es muy importante. Se acerca a una
concepción más bien dramática que novelesca. Es la novela de una crisis, o tal vez de una crisis que se desdobla, digamos, la crisis por la que transcurre el pobre Villamil, pero también la crisis de su hija, Abelarda, cortejada por Víctor, su cuñado, de manera muy malévola, pérfida, una estrategia francamente hipócrita, un juego entre la pobre Abelarda, que se parece, como ella propiamente dice, a una calabaza con boca, una pobre mujer, un poco estúpida, y Víctor, el guapetón, que intenta esbozar, intenta, digamos, fomentar en el corazón de la pobre una pasión y, evidentemente, logra este propósito y veremos cuáles son las consecuencias. La sencillez del enredo no impide la utilización de este procedimiento narrativo que se llama analepsis, o sea, la vuelta atrás. Hay una vuelta atrás muy importante, precisamente después de la llegada a casa de los Villamil de Víctor, la historia de la familia, cómo Víctor se ha casado con la hija de Villamil, Luisa, y cómo ha muerto. En realidad vemos que esta novela, por sencilla que sea, se presenta como un equilibrio bastante logrado entre individuos o un individuo, Ramón de Villamil, y grupos que giran en torno a él, el ministerio, la familia y algunos amigos más. Son diferentes trayectorias en las que el lector nota paralelismos, y si hay paralelismos es que hay esbozo de un simbolismo, porque las dos acciones que se entremezclan dialogan y explican explica la otra, la una explica la otra, y la utilización también en ese procedimiento de alternancia del contrapunto narrativo. El contrapunto sencillamente es la vida privada por un lado y la vida del ministerio por otro lado. Y precisamente, como lo había dicho, Víctor hace la ida y vuelta entre los dos mundos. Bien, entonces, algunos detalles para entrar más a fondo en esta novela. He dicho que empieza con la salida de chiquillos en la escuela pública de Plazuela del Limón, que todavía existe con este nombre, cerca del Conde Duque.
es la escuela de Luisito y la chiquillería que sale va gritando miau, 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 y el pobre Luisito no entiende lo que significa. Entonces se explica y el lector descubre este mote al mismo tiempo que el personaje, el pequeño personaje de Luisito. En realidad, las tres mujeres de la familia Villamil, o sea, más precisamente, la mujer de Villamil, Doña Pura, su hermana Milagros y la tercera de la que hemos hablado, Abelarda, pues esas tres mujeres se parecen, tienen una cara de gato. Y como suelen ir a cada 2 por 3 o cuando puedan al teatro, al Real, para presumir, porque son pobres y consiguen entradas en el Real con billetes de alabarda, conseguido por un tal Ponce, raquítico, novio de Abelarda, y entre paréntesis, Abelarda y entradas de alabarda parecen casi un juego de palabras que, en fin, no es invención mía. La crítica ha notado este posible juego de palabras. Entonces, cuando esas tres mujeres están en el Real, pues se nota esa galería de pseudo gatos en pleno teatro. Entonces, después viene el recado del abuelo de Villamil, que él se parece a un tigre triste y tísico, una voz cavernosa, está escribiendo montones y montones de cartas para, digamos, pedir algo, pedir ayuda, pedir dinero, pedir que le cuiden, que se ocupen de él para esos 2 malditos meses que le faltan. Parece, dice el texto, un San Bartolomé de Ribera martirizado, y solo tiene una palabra que repite: colocarme, o sea, conseguir un puesto en el ministerio. De manera que Luisito y el perro Canelo, el perro de los porteros, se encaminan hacia la casa de un amigo de Villamil, el señor Cucurbitas. Bueno, inútil subrayar lo caricaturesco del apellido. Este Cucurbitas vive, y no es, a mi modo de ver, eso es interpretación mía, pero no muy atrevida, este señor vive en la calle Amor de Dios, que todavía existe, este Amor de Dios, precisamente muy cerca de Fúcar, paralela a la calle Huertas, el barrio que ahora se llama el barrio de las Letras. Bien, un señor que vive en Amor de Dios y a quien se le va a pedir la caridad, una limosnita, un poco de dinero, me parece que no es casual y hay una intención. El señor Cucurbitas se niega rotundamente, da solamente 2 peritas a Luisito. Con este dinerito Luisito compra 2 bollos, uno para él y otro para el perro. Y entonces sucede algo raro. Este pobre Luisito, raquítico, de salud muy precaria, cae en letargo y se le aparece Dios Padre. Es la primera aparición, habrá 5 en la novela, y entonces hay un diálogo, o sea, Dios
pega la hebra, expresión de la novela, pega la hebra con Luisito, Luisito le contesta, Dios Padre le dice que realmente tiene que hacer esfuerzos porque en la escuela anda muy mal, saca malas notas, lo confunde todo, no sabe sus lecciones y finalmente, entonces, ¿cómo Dios puede ayudar a este pobre chico y ayudar a su abuela si no es un alumno serio, formal y bien leído? Entonces, esto es un hallazgo en la novela, ese diálogo que va a multiplicarse a lo largo de la novela. Me parece que por lo menos hay un escritor, una historia que supo rescatar esta situación, es evidentemente el famoso Marcelino Panivino, donde precisamente hay ese diálogo entre el chico y Dios Padre. La venida de Víctor en casa de los Villamil transforma desde el punto de vista económico la vida de la familia. Víctor da dinero y eso digamos, es una prueba, da espontáneamente ayuda económica. Bueno, es una generosidad por parte de este hombre. Más tarde, como ve que su hijo está bastante mal de salud, entonces le compra un álbum de sellos que encanta a Luisito. O sea, Víctor, bueno, tiene algo de malo y algo de bueno. La ayuda económica transforma la vida de las tres señoras, pueden comprar comida, van a multiplicar las visitas, reciben en la sala y precisamente cuando Doña Pura, el ama de casa, imagina porque falta el dinero, hipotecar por ejemplo las cortinas de la sala, representa el colmo de la desdicha porque precisamente para Doña Pura y las demás mujeres, las dos mujeres, presumir, parecer, el don de parecer es lo más importante. Viene después el enredo sentimental y administrativo, eso lo llamo así, y consiste precisamente en la evolución paralela de Abelarda, enredo sentimental a raíz de los discursos de Víctor, y enredo administrativo, la lenta y progresiva caída de Villamil, que se da cuenta de que no podrá sacar nada de la administración. Entonces me parece bastante importante como construcción, muy sencilla, esa puesta en paralelo de dos destinos y de dos destinos, en fin, que se encaminan hacia la ruina y la decadencia. Salvo que para Villamil va a producirse una toma de conciencia, un rechazo rotundo de toda clase de empeños o de tareas económicas,
se va a liberarse y en eso consiste precisamente la originalidad del desenlace de esta novela. Segundo punto, un subgénero, la novela familiar. Como hemos visto, es la novela de una familia. La noción de novela familiar está sacada de la del psicoanálisis, pero en realidad es un género. Pensemos, por ejemplo, en Thomas Mann, Los Buddenbrook, que es el dechado de la novela familiar decimonónica, esos ricos burgueses del norte de Alemania, los Buddenbrook de Thomas Mann. Una novela familiar océanica, Les Rougon-Macquart de Zola, histoire naturelle d'une famille du Second Empire, que por supuesto Galdós conoce esta obra inmensa con las varias novelas más conocidas que el título general, pero en realidad la idea básica de Zola era precisamente la pintura de una familia. Entonces hay lo que podemos llamar el núcleo inicial, las tres miaus. Esas tres miaus serán como las tres gracias. Francamente, en plan de belleza, más vale hablar de fealdad o digamos de un físico cualquiera. Tres furias, posiblemente, porque hay una vida un poco movida en el piso de los Villamil, exigencias encontradas. Tres parcas, posiblemente, porque al final Villamil considera a su mujer como el azote de su vida y puede ser que sea la parca que le amenaza y precisamente ante esta amenaza decide, digamos, largarse, dejar el hogar familiar y vivir muy poco, porque se va a suicidar, vivir por su cuenta. Conocemos con una análisis, vuelta atrás, ese grupo de las tres mujeres. En realidad son Doña Pura y Milagros, hija de un médico militar. Doña Pura tiene una aventura amorosa, o mejor dicho, un periodista y poeta, se enamora frenéticamente de Doña Pura y escribiendo un billete en un periódico la compara con, cita, una figura arrancada de un cuadro de Fra Angélico. Pues nada de ángel para esa Doña Pura. Milagros, que tiene algunas, digamos, disposiciones musicales, que quiere ser cantante de ópera y por eso ha escogido un nombre italiano, la familia Escobios. Entonces, Escobios, que suena
a Escoba, evidentemente, y la pobre Milagros ha escogido como apellido la Escobini. Pues la Escobini se la compara a la pudorosa Ofelia, cita nada menos de Shakespeare en Hamlet. Milagros, en esta pequeña ciudad donde vive la familia del doctor Escobio, enloquecía y electrizaba el público de provincia, pero en realidad nunca consiguió tener alguna carrera notable. Evidentemente sigue cantando y sigue también esa vida lo más cerca del teatro, y el teatro representa la verdadera pasión no solo de Milagros, sino de las dos otras mujeres, Doña Pura y Abelarda. Ya conocemos un poco a Abelarda, de notar que a lo largo de la novela se la llama la insignificante, que es una palabra bastante expresiva. Tiene efectivamente un nombre raro, posiblemente risible o con resonancias cómicas, porque Abelarda entonces es el femenino de Abelardo, una de las figuras de la filosofía de la Edad Media, pero también, y no vamos a insistir, conoció un final de vida bastante dramático a raíz de un enredo amoroso, Abelard y Héloïse y Abelard. Entonces, no es el filósofo, sino el amante por antonomasia, que remite a Abelard, y ese femenino un poco estrambótico, curioso, poco corriente. Bien. Lo importante es notar que en Abelarda sigue existiendo como, digamos, un defecto físico, psicológico, es la lacra de esa familia Villamil. Luisa, la madre de Luisito, la mujer de Víctor, ha muerto, pero casi medio loca, y va a evolucionar de manera dramática Abelarda, a raíz de los discursos de Víctor. Se enamora locamente de su cuñado, y frases como no supo ella darse cuenta de cómo tal monstruosidad germinara en su espíritu, significa que hay la presencia del mal en este personaje. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en que de repente considera a Luisito como un enemigo o un ser que tiene que ser suprimido. Entonces va a buscar un hacha en la cocina, otra vez se abalanza contra él, arañándole la piel. Hay un sadismo inherente en este personaje, tendencias suicidarias, tiene ganas de tirarse por el viaducto de Segovia, de manera que Abelarda es la faz inquietante de la familia Villamil. Con la pasión por el teatro
se transforma lo cotidiano de esta familia. La teatralidad, y volveremos sobre este tema, es algo que define a las tres señoras. También, y cito, el don felicísimo de vivir siempre en la hora presente, o sea, sin preocupaciones económicas, etc. Y por fin, el afán de parecer, que es otro aspecto de esa pasión por el teatro. He hablado del famoso, de Ponce, que se llama el apodo de Víctor, el ínclito Ponce, porque Víctor casi en el acto critica la presencia de este joven, no conviene a Abelarda, etc. Es un joven raquítico y linfático, cita. Tiene una novia como podía tener un paraguas, fin de cita, y buscará un destinillo en el gobierno de una provincia. Mientras tanto, ayuda a la familia Villamil consiguiendo esas famosas entradas en el Real. Pasamos al grupo masculino, evidentemente dominado por Villamil, pero lo dejamos un poco aparte porque en realidad es el tema central de la novela y sobre todo del desenlace de dicha novela. ¿En qué consiste la vida de este pobre cesante? Pues ha sido definida por el novelista, es esperar desesperando. La espera y la esperanza. Espera y esperanza de conseguir un destino, como solía decirse en aquel entonces. Es realmente la víctima del sistema político al que he ya aludido, de manera que hablar de Villamil es entrever cómo funciona o cómo no funciona el sistema administrativo y político de España. La oposición entre Villamil por un lado y su yerno Víctor es total. Víctor conseguirá un puesto. Un amigo de Villamil le explica por qué ese éxito social, por las faldas, o sea, la ayuda de algunas mujeres. Entre paréntesis, un episodio que en el que volvemos a Abelarda. Abelarda está, digamos, atraída por un cofre cerrado, un baúl de Víctor, consigue abrirlo de milagro y descubre montones de cartas de mujeres. Entonces, furor, desengaño de la pobre mujer como consecuencia. Víctor pues tiene una carrera bien definida en este momento de analepsis. Ha empezado como Lion, voy a explicar, Lyon, de la ciudad de provincia en la que llega. Lion viene de una palabra francesa, el animal, lion, pero significa también el guapetón, el chico que tiene alguna belleza
y el seductor, Víctor, es un pequeño Don Juan. Ahora bien, es un Don Juan que sabe hablar, que tiene una retórica totalmente romántica y folletinesca. Tiene discursos, ensarta discursos ante la pobre Abelarda, diciendo soy un Prometeo, soy un desdichado, etc. Y la pobre Abelarda, dice el texto, no sabe quién es ese Prometeo, etc. Víctor, cito, doraba sus mentiras con metáforas y antítesis de un romanticismo pesimista. Hay una afiliación con uno de los héroes de la poesía romántica, el Manfredo de Byron, el héroe fatal, el desdichado, soy un cometa errante, soy un miserable, soy un condenado, un réprobo. Bueno. Su hijo, Luisito, ya también lo conocemos bastante, es la mirada infantil en esta novela. La originalidad la conocemos, conversa con Dios Padre. Tiene una relación privilegiada con ese anciano de barba blanca, dice, mientras que cuando pasa por la iglesia de Montserrat, se encuentra con un Cristo crucificado, con una amplia melena, con un jubón, y este Cristo asusta tremendamente a Luisito. Existe todavía este Cristo. Si entramos en la iglesia de Montserrat, y la iglesia de Montserrat es el sacristán, es el padre del mejor amigo de Luisito, de manera que la iglesia de Montserrat es un lugar importante en esta novela, pues sigue existiendo todavía este Cristo de Montserrat a la entrada a la izquierda, un enorme Cristo muy español, evidentemente, y eso es importante, con su melena y sus enaguas, dice el texto, da susto al pobre Luisito. Bueno, no vamos a detallar los 5 sueños que tiene, pero lo importante, digamos, resumiendo, primero, el trato muy familiar, como si Luisito tuviera a otro abuelo, que es Dios Padre. Dios Padre no ayuda en realidad a Luisito, y tampoco ayudará al abuelo. Constata la situación, dice que la situación es muy mala, que hay no sé cuántas, 200 pretendientes para un solo puesto, entonces pues, no hay posibilidad alguna de ayuda, y por si fuera poco, le dice, tú no estudias en la escuela, entonces cito, ¿cómo quieres que yo coloque a tu abuelo si no estudias? Entonces surge casi la mala conciencia en este pobre chico. Tiene que estudiar si en contrapartida puede ayudar con esta nueva conducta a su abuelo. Sí, Dios Padre dice, para cada vacante hay 200 pretendientes. Están los tiempos muy malos, muy malos.
Tercer grupo de personajes, los personajes secundarios, la burocracia. Entonces, hay una explicación de Ricardo Gullón, que es uno de los destacados, que era uno de los destacados especialistas de Galdós, compara el mundo de la burocracia a les employés, los empleados de Balzac, una comparación que me parece poco convincente, y con el aspecto absurdo del ministerio, dice que estamos bastante cerca de una temática propia de Kafka, cosa que me parece también exagerada. Hay digamos, una absurdidad en este mundo del ministerio, pero hay un modelo español antes, la visita a los ministerios, es Quevedo y su sátira de las saurdas de Plutón, etc. No vamos a detallar los amigos, entre comillas, de Villamil, que se burlan de él. Hay un tal Buenaventura Pantoja, miren ustedes el nombre de pila, Buenaventura, representa el probo funcionario, intenta ayudar y aconsejar a Villamil, pero no lo consigue. He aludido a Quevedo, pero en realidad podemos sustentar que Villamil es otro tipo de arbitrista. Estamos en pleno siglo XIX, pero en realidad los innumerables proyectos de reforma administrativa que ha escrito Villamil le transforman en ese tipo muy español del arbitrista. Entonces, los empleados del ministerio se burlan de Villamil cuando éste les asedia diariamente en sus despachos. Villamil expone sus ideas están en 4 memorias: moralidad, income tax, o sea, el impuesto único, que viene de Inglaterra, la idea, aduanas e unificación de la deuda, M-I-A-U, miau. Entonces, explosión de risas en el ministerio, una explosión de carcajadas retumbó en la oficina, poniéndola tan alegre como si fuera un teatro, y el símil es muy importante porque también el ministerio, los ministerios son una clase de teatro, uno de los temas de la novela. Cuando grita Villamil, mis ideas abarcan el universo, M-I-A-U, también variaciones sobre miau. Muerte infame al ungido, otro grito que remite al mote. Entonces, miau pasa a ser como el INRI, el rótulo infame puesto encima de la cabeza de Cristo crucificado, y el motivo crístico, el motivo de Cristo, es también algo que aflora en esta novela. Casi todos los personajes de esta novela están comparados con animales.
es algo espantoso, la transformación del ser humano en animal. Claro que en la novela hay la mención de una obra cuyo título es Los animales pintados por sí mismos, que imita el famoso texto de Los españoles pintados por sí mismos, una de las bases de la literatura costumbrista española. Es una adaptación de un libro francés con dibujos encantadores de un tal Granville que muestra cómo el ser humano puede evolucionar hacia el animal. Ejemplo en la novela, el portero Mendizábal, nada que ver con el ministro, pero se llama Mendizábal, y dice la novela, y dice el novelista, aquel tipo de transición zoológica en cuyo cráneo parecían verse demostradas las audaces hipótesis de Darwin, una perífrasis inacabable para decir que Mendizábal ejemplifica la teoría según la cual el hombre desciende del mono. Y coletilla, hay unos que descienden más rápidamente que otros, cierro el paréntesis. La portera de Mendizábal, la señora de Mendizábal, era de tal corpulencia que cuando estaba dentro del escritorio parecía que había entrado en él una vaca. Ese giro gramatical era de tal corpulencia, pues me suena casi a una de las famosas greguerías de Gómez de la Serna. Hay aquí la raíz de esta forma tan encantadora y original que es la greguería de Gómez de la Serna. Ahora bien, si casi todos los personajes humanos son animales, el único animal de la novela, el perro Canelo, es humanizado. Tiene una relación amistosa con Luisito, es un par de amigos, es inteligente, reacciona, tiene sensatez. Esto es un juego, otro juego del novelista con el lector. La novela remite, pero muy rápidamente, y eso es una diferencia notable con Fortunata y Jacinta, remite a acontecimientos políticos, pero no sistemáticamente como en Fortunata y Jacinta. Nada más que, bueno, la carrera de Villamil corre paralela a acontecimientos políticos, pero francamente tiene poca importancia. Ha empezado la carrera Villamil en 1841. Bien, el único acontecimiento al que alude el novelista es la boda de Alfonso XII con su prima hermana María de las Mercedes. ¿A dónde vas, Alfonso XII, pobre de ti? Bueno, entonces esa boda que en realidad señala, es el comienzo de un proceso trágico, porque va a morir primero María de las Mercedes y poco después Alfonso XII. Entonces, repito que la novela condensa en realidad un periodo de menos de 3 meses y hay la alusión al final, y el final entonces si calculamos remite al 31 de marzo, el día de la paga, y el día de la paga es un título de un artículo de costumbre famoso de mesoneros romanos, el día 30 del mes, y precisamente es el día en que
Villamil decide romper con el ministerio, vivir su propia vida, o sea, suicidarse al final. Y pasamos rápidamente al tercer punto. ¿Por qué rápidamente? No por cuestión del horario, sino que en realidad he concebido este tercer punto como un resumen de todas las ideas estéticas, ideológicas de la novela. Por eso he llamado este tercer apartado elaboración de un mundo novelesco de la escritura al imaginario. Quiere decir que hay motivos que sirven como medios de escritura y como temario para la construcción de la novela. Primer punto, evidentemente, el teatro. Ya hemos visto que es un tema francamente que cala muy profundamente en el texto de la novela. Cuando uno empieza la lectura de Miau, queda sorprendido por el acopio de las acotaciones, como si la novela desarrollara otro enredo dramático, teatral, otra novela con las innumerables y largas acotaciones y muy precisas de la novela. Transforma por completo el texto de la novela, enriquece obviamente este texto y la proliferación de las acotaciones representa una tendencia que va a cultivar Galdós después, porque recuerden que llegará a este género de la novela en 5 jornadas, la mezcla del género novelesco con es la novela El abuelo, que también tiene una versión teatral. Esta huella del teatro se nota en la novela con la presencia de monólogos y soliloquios, que también representa una tendencia novedosa en la escritura de la novela. Estamos muy cerca del flujo de conciencia cuando Abelarda o Villamil están hablando en sí mismo, reflexionando, haciendo, digamos, el balance de ambas vidas pobres, el padre y la hija. Hay una teatralización constante de la vida, realizada por las 3 Miaus. La casa de Villamil se transforma en teatro porque en la sala se ensaya una pieza de teatro en el capítulo 8. Circulación entre la casa y el teatro real. Víctor como actor, digamos, amante que finge la pasión con, dice el texto, una sonrisita demoníaca. Es también un pequeño Don Juan. Teatralidad con las apariciones de Dios para Luisito. Otro pequeño detalle, la hermana de Víctor, a cuya casa acudirá el pobre Luisito amenazado por Abelarda. Entonces llegará a casa de Quintana, la hermana de Víctor, que tiene un almacén, una tienda de objetos eclesiásticos,
la quincalla eclesiástica, dice el texto. Segundo punto, la poetización del espacio, y eso merecería una lectura muy atenta y pormenorizada, porque en realidad seguimos de manera muy precisa esos dos famosos recorridos inicial y final de la novela, el de Luisito y el de Villamil, de manera muy precisa. Hay dos barrios entonces y dos recorridos en esta novela. De notar que el piso de los Villamil está en la calle Quiñones, donde hay una cárcel para mujeres, pero lo que calla el texto, rescatado por una zarzuela decimonónica, es que había un prostíbulo famoso en la calle de la casa de los Villamil. El barrio de los ministerios, que representa un verdadero laberinto, hay una posibilidad de paralelismo entre los ministerios que recorre Villamil en Miau y el recorrido final en la de Bringas, porque recuerden que la de Bringas es la novela que termina con la revolución del 68. Entonces ese recorrido por el Palacio Real, donde viven familias y familias de funcionarios, hay esa posibilidad de comparar esos dos laberintos. Y he hablado también del paralelismo, de los paralelismos entre Abelarda y Villamil. Voy a añadir que se trata en realidad de la pintura de dos locuras. La locura de Abelarda remite más o menos a una representación, una evocación de la enfermedad naturalista, realista, no a lo Solá desde luego, pero en fin, hay una explicación fisiológica de la locura de Abelarda, mientras que para Villamil la locura es de claro corte cervantino y la figura de Don Quijote se impone cuando anda y habla Villamil en los tres últimos capítulos de la novela. Hablemos para terminar de lo que llamo un mensaje espiritual, la liberación del hombre por sí mismo. Aludo precisamente a esos tres capítulos, a sus tres últimos capítulos de la novela, en la que paulatinamente toma conciencia Villamil de su estado digamos, de su desdicha, de la vida, de la perra vida que ha llevado hasta hoy, y precisamente las andanzas de Villamil por el campo del Moro, por la montaña, no es una invención de Galdós, pero el novelista aprovecha este apellido, este topónimo de la montaña para remitir evidentemente al sermón en la montaña, las beatitudes, representando la evolución espiritual de Villamil. Lo mismo que el discurso a los pajarillos remite a un pasaje famoso del Evangelio según San Mateo,
todo esto, este ambiente espiritual, cuando Villamil por fin descubre el campo dentro de la ciudad, la belleza de la naturaleza, las flores, los árboles. Hay una revelación de una dimensión que ignoraba Villamil durante toda la novela y que representa el comienzo de un cambio espiritual. Este cambio espiritual se traduce de este modo, cito: el Estado es el mayor enemigo del género humano. Hay unos gritos, de anarquía borrosa, pero de anarquía. Yo soy libre y liberal, y demócrata, y anarquista, y petrolero, fin de cita. Eso para oponerse al famoso Mendizábal que Villamil divisa a lo lejos, porque, como decía al comienzo, corresponde las andanzas de Villamil con las andanzas de Luisito al comienzo. Y no es casual que al final dice Villamil esa frase extraordinaria: me encomiendo a Dios y a San Luisito Cadalso, fin de cita, a su nieto, como si su nieto fuera ya un santo que puede ayudar al suicidio final de este pobre hombre. De manera que la conclusión es evidente. La conclusión es esta herencia, por decirlo así, dejada por la novela Miau, porque hay una relación evidente entre la liberación de Villamil y otra liberación que veremos, si Dios quiere, la última novela que voy a comentar, que será Nazarín. Hay un paralelismo evidente entre la salida de Villamil al campo y el descubrimiento de la naturaleza y las andanzas de Nazarín. También la crítica se ha preguntado si Villamil era ridículo o, no digamos, enternecedor, pero en fin, si por lo menos era un personaje positivo en el sentido digamos, de la coherencia mental y espiritual. Yo diría que este problema se plantea y no se plantea, porque está fuera de contexto, con Don Quijote. Don Quijote loco o sensato, Don Quijote tiene razón o no tiene razón. Entonces la misma ambigüedad ideológica y espiritual que encontramos en el Quijote se repite, y no es casual, en la figura de Villamil. También esa otra ambigüedad, eso es hay que matizarlo más, entre la dimensión ridícula del mundo y la dimensión absurda. Hay las dos cosas o las dos vertientes en la novela Miau, lo mismo que hay esa liberación espiritual y esa proclama de un anarquismo un poco diletante por parte de Villamil. Y finalmente este Villamil, como lo decía, es algo que va a ser reutilizado por Galdós en otro contexto, en clave más simbólica, pero yo quiero subrayar que en realidad hay simbolismo más que incipiente en la novela Miau,
y por eso representa un hito insoslayable en la evolución tan estética como ideológica de nuestro Galdós. Y con esto se termina la función. Gracias por su atención y la próxima lección dentro de algunas semanas, si Dios quiere, hablaremos de Tristana, otra novela menos estudiada pero interesante. Muchas gracias y hasta luego. Ce n'est qu'un au revoir. Merci.